Guantánamo. Estoy allí en la parte centro de Guantánamo y juntamente me fue asignada al equipo que fuimos compuesto por Jocelyn, la intérprete Jocelyn de El Salvador, y Luz María del Carmen de México, y fue algo verdaderamente muy inmenso el ver recibido esta dicha de la responsabilidad de ir a salvar una nación. Palabras que ya el pastor Cho nos había dado en el 2016, y a través de los tiempos que estuvimos compartiendo acá, nos fue anunciado el año pasado aquí también en este mismo lugar. Se dijo que teníamos que entrar a las islas del Caribe y que estábamos orando esto. Nadie sabía a qué isla hasta que realmente nos asignaron las islas. Empezamos a indagar sobre esto, pero no, era muy difícil. Yo principalmente tenía un contacto con unos cubanos en Dominica, pero ese contacto se nos cae. Finalmente llegamos el día 1 de febrero a Dominica. La hermana Jocelyn y yo nos reunimos en Panamá y ahí hicimos el viaje juntos hasta Dominica. Allá, cuando llegamos a Dominica, después de un proceso bien intenso de aduanal allí, o sea, el proceso de la aduana que fue muy profundo con nosotros, nos viraron al revés allí, hasta que lógicamente finalmente Dios nos ayudó y pudimos salir sin ningún problema. Una vez que salimos, estamos indagando con las personas de los que tienen los taxis, arrendatarios de taxis, para un hospedaje. Pero lo impresionante es que sale de ese grupo una persona mayor y dice: yo los llevaré a un hospedaje y no les cobraré. O sea, nos estaban cobrando la renta muy cara, pero este señor se ofrece y nos va a llevar a la renta, pero no nos va a cobrar. Ok, así lo hicimos. Le dijimos que cuánto nos cobraría. Dice que no le voy a cobrar. En el trayecto, eran 5 minutos del aeropuerto, en la ciudad de Marigot. Le preguntamos en el camino que si había alguna iglesia cristiana cerca, algún pastor, porque queríamos contactar con algún pastor. Él se viró y nos dijo: yo soy pastor. O sea que de momento Jocelyn y yo nos miramos y compartimos una sonrisa y vimos la mano de Dios ya obrando en ese sentido. O sea que continuamos la marcha y seguimos indagando acerca de otras iglesias, y él dijo nuevamente: yo soy pastor. O sea, cuando le preguntamos por varias iglesias, él dijo: yo soy pastor. No entendimos nada, luego lo entendimos porque nos lo dijo. Llegamos al hospedaje, allí vimos todo, acordamos los precios, ok, y regresamos al aeropuerto a recoger a Carmen. Ok, esto, ya nos unimos al equipo, vamos al hospedaje, y esa noche le dijimos al pastor, una vez que nos dejó allí, ya él se retiraba, le dijimos que queríamos hablar con él. Él dijo que a las 7 de la noche tendríamos el encuentro. A las 7 de la noche el hombre regresa 15 minutos antes y empezamos a conversar con él. Empezamos a exponer el evangelio y le dijimos que por favor buscara, que si tenía una Biblia cerca. Él nos dijo que se sabía la Biblia de punta a punta, que podían hablar sin problema, que no era problema para él tener la Biblia. Ok, empezamos a exponer el evangelio y exponiéndole realmente el núcleo de la Biblia. Cuando les pusimos Hechos 18, el pasaje de Apolo, él se quedó pensando y nos interrumpe y nos dijo que ese mensaje no era para los pastores, que ese mensaje era para las personas en la calle que no tenían el mensaje. Y el Espíritu Santo nos guía a volver a compartirle, explicarle entonces Hechos 28 del 24 al 28. Hechos 18 del 24 al 28. En este momento vemos que el pastor hace un cambio en sus expresiones. Entonces nos dijo: espérate, ya ahora me doy cuenta de una cosa. Los pastores han encontrado congregaciones, las congregaciones han encontrado pastores, pero ninguno ha encontrado al Cristo. O sea que tenemos que encontrarnos con el Cristo. Entonces vimos inmediato una reacción en el pastor y toda su disposición. Él dijo que, ok, que era muy fuerte el mensaje para un tiempo tan corto, que si le dábamos la posibilidad al otro día, pues claro, pastor, acordamos para las 10 de la mañana del siguiente día. Ok, esa mañana contactamos con el pastor, salimos a comprar agua en una esquina que había así, le pusimos el evangelio a la señora, empezamos a indagar acerca del territorio y a confirmar que todo lo que él no había dicho era cierto. Entonces coincidía todas las cosas y él viene
y seguimos conversando. Ya en ese momento le compartimos entonces de la lección de las 12, de la 1 a la 4, él se empezó a realmente a decir: yo realmente lamento no haber conocido esto antes. Lamento, o sea, vimos una reacción en él muy profunda. Y entonces ya la forma de definir el evangelio ya no era la misma. La forma de hablar ya empieza a cambiar en aquel señor. Se llama Pablo Cárcelo. Y una persona, cuando empezamos en el mediodía, salimos, o sea, de las 2 en adelante, ahí hay un horario un poco raro porque la gente almuerza a las 2, a las 3 de la tarde, y en estos casos llegábamos a las casas y nos percatamos de esto, pero hicimos un recorrido por el territorio y empezamos a testificar en las casas, y encontramos a una familia que pensaba que éramos testigos de Jehová, pero cuando empezamos a explicar, ellos realmente... la palabra empezó a desboronar todo lo que ellos en iglesia, en lo que se supone que sea la iglesia, ellos habían recibido. Y entonces acordamos de, en otro momento, seguir compartiendo. Seguimos corriendo el territorio. Esto verdaderamente hizo que nosotros regresáramos todas las tardes, regresábamos a hacer el movimiento de la palabra. Esa persona, esa familia empieza a cobrar vida con el movimiento de la palabra. Empezamos a impartir las 33 lecciones y íbamos y no parábamos, y empiezan a cobrar vida. Dicen, empezaron a manifestar que ellos querían cobrar vida, instruirse bien para salir a decirle a la persona. Ese señor inmediatamente nos lleva a una señora que era la esposa del senador. Allí le compartimos y ella empezó a decir que esto necesitaban todas las iglesias reconocer, entender este mensaje, escucharlo, por lo menos escucharlo, y después veríamos qué sucedía. Ok, ya en empieza a pasar el tiempo. El domingo el pastor nos invita a una iglesia metodista, donde él tenía un espacio allí. Él impartía clases a los adultos. Fuimos el domingo, nos dieron solo 10 minutos para poner allí el mensaje, presentarnos y ponerle el mensaje. Lo hicimos. 2 personas empiezan vimos que estaban como que interesados por el mensaje, y tratamos, cuando se acaba el servicio, de contactar con ellos. El pastor se interpone, o sea, las personas se nos van, parece por temor al pastor, se nos van y el pastor se queda. Hicimos una cita, como le quisimos compartir, el pastor dijo que su esposa lo estaba esperando, que podía vernos el miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, esto empieza a pasar así, se nos van las personas, no podemos contactar con ellos. El pastor se va, y seguimos caminando y tocando puertas, y seguimos buscando, indagando por las iglesias. Hubo algún detalle muy importante: los pastores en aquel lugar, o sea, van a la iglesia solamente los días de culto, los domingos o los adventistas los sábados, no van más. Eso era muy difícil porque tocábamos las iglesias y no lo encontrábamos, tenían negocio, tenían por ahí. Entonces, pasado unos días, ya unos 3 días, el lunes en la mañana, el pastor Pablo nos tenía que llevar al banco a hacer un cambio de moneda, pero lo impresionante es que él llega y se va, no nos lleva. O sea, nos vamos a pie, y cuando regresamos pues empezamos a tocar puertas también, vamos a seguir. Y cuando llegamos al banco, el pastor estaba en el banco. Y fue terrible, pero bueno, no teníamos puestos los ojos. Hicimos el cambio, salimos, y él dijo que nos regresaría. Y cuando estamos en el auto, viene un señor y nos toca la puerta. Era el pastor Mateo, el pastor de la iglesia pentecostal. Ya el pastor Pablo le había hablado. Y lo interesante es que a partir de este pastor empieza a moverse todo un movimiento allí de pastores, pero no era que nosotros íbamos, ya ellos venían a la habitación a donde nosotros estábamos, y allí les poníamos el evangelio. O sea, el pastor Mateo habla en Wesley, una ciudad que está más al oeste de la ciudad de Marigot. Lo convoca, viene con su esposa, le pusimos el evangelio y dice: pero yo no entiendo, explíquenme qué es lo que ustedes quieren. Pastor, es necesario que usted escuche el mensaje, por favor, para que sepa por qué. Y estuvimos entonces explicándole profundo, y él dijo sí, que quería otra cosa, que eso lo sabía, que era otra cosa, y finalmente se paró y se fue, no quiso. Luego ya ha transcurrido el tiempo, estamos resolviendo el tiempo, no se nos va. Pasa el tiempo y yo no veo el pastor Pablo. Él tiene esta reacción primaria, pero después empieza como a aislarse de nosotros, y eso realmente empieza a preocuparme.
Empecé a preocuparme, ya llevamos ya unos días, no tenemos nada definido, y el tiempo pasa, tenemos 15 días, pero hay algo que estaba ocurriendo, no sabíamos. El Señor nos había dado la buena tierra desde el principio, pero nosotros esperábamos que Él reaccionara del modo que nosotros pensábamos que iba a reaccionar. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Amado, increíblemente, nos pusimos a orar y yo dije, Señor, si tú no trajiste aquí, porque tú tienes un digno aquí. Tú lo tienes, tú lo vas a mostrar en el tiempo tuyo. Pero esto, aunque lo decíamos, aunque lo orábamos, aunque lo creíamos, hay un momento que usted se desespera y nos percatamos que realmente Dios estaba tratando con nuestra vida. Que no era, Dios no se mueve por los métodos humanos, ni por lo que nosotros creamos, ni por lo que nosotros hayamos establecido, ni porque pensemos que las cosas son así de esta manera. No, es que Dios nos había dado esa tierra desde el principio, pero Él estaba tratando con nuestros corazones. Estaba tratando con nuestros corazones. En un momento llegamos a una casa de poner el evangelio, había un enfermo, la hermana, la esposa nos dice que le diéramos el evangelio, que ellos conocían, pero que ya no. Cuando le predicamos el evangelio, el enfermo empezó como que se le había dado una parálisis y estaba entumecido, empieza a mover una mano, ellos empiezan a gozar, y esto hizo que en un momento ya oramos por él para que Dios le revele el evangelio, porque lo único que necesita, él entendió que él estaba separado de Dios y lo único que necesita es que el evangelio se le revele. Oramos por él y nos vamos, seguimos caminando, contactando hermanos que nos encontrábamos. Íbamos a entrar en una zona, nos dijeron hay peligro ahí, y como quiera entramos, no hubo ningún peligro. O sea, nos encontramos con un hermano adventista y aquello fue verdaderamente tremendo ver como que nos movíamos así, aparentemente no pasaba nada, pero ya pasan 9 días, nos trasladamos a la capital. En la capital el pastor Matthew nos conecta con el superintendente, vamos al superintendente, allí nos topamos con la secretaria, el superintendente no había llegado, le predicamos a la secretaria reacciona y dice que ella está dispuesta a dar la vida por este mensaje, que necesitaba instruirse. Empezamos a irnos a un parque, allí le instruimos, le dimos el camino para encontrarse con Dios, pero como el tiempo era corto, entonces decidimos darle las 2 lecciones a ella. Tenía 9 años en una iglesia, pero ella tenía el ministerio de evangelismo y eso lo hicimos con ella, o sea que nos enfocamos en ella, predicamos a muchas personas, contactamos 9 pastores, pero al final de los días, o sea, el tiempo mayor lo dedicamos a ella, que era la que realmente primero había decidido, ya dice que no tiene hijos y que no tenía ni el trabajo ni nada, le era un obstáculo para ella salvar a Dominica, y que su expectativa en cuanto a la evangelización no era solamente Dominica, sino el mundo entero. Empezamos a compartirle, ella empieza a cobrar vida y ya finalizando la etapa, entonces había un pastor de Estados Unidos, de Miami, que estaba hospedado encima de donde nosotros estábamos hospedados también, ya en la capital, y le compartimos el evangelio. Él quiso primero como que decir que sí, que él sí tenía esto, que no lo conocía al final, y entonces finalmente dijo que quería venir a Cuba, que él iba a venir. Se llevó mi contacto, que él venía a Cuba porque verdaderamente esto no era juego, que no era juego. Bien, ¿qué sucedió? Finalmente la muchachita y el pastor al final ya se determina y hace una reacción. Él dice que él iba a hablar con su esposa para dejar todo su negocio, porque él se iba a dedicar a la evangelización mundial. ¿Qué había que hacer? Lo más importante de todo esto que nosotros vimos es que no solamente nosotros fuimos a testificar el evangelio de la Biblia, sino que nosotros mismos, como dijeron los pastores anteriores, que Dios trató muy profundo con nuestras vidas. Dios desde el principio empezó a tratar con nuestras vidas. Fuimos nosotros mismos retroalimentados con lo que estábamos impartiendo. Y lo más importante de esto fue que verdaderamente hubo una manifestación de Dios totalmente profunda en todo lo que hicimos, llevándonos Dios, guiándonos a hacerle el evangelismo, porque Él es quien hace el evangelismo, Él es quien hace la evangelización mundial, Él es que abre la puerta, Él es que lo hace todo. Todos los proyectos y todo lo que nosotros pensábamos que iba a suceder, no sucedió nada. Sin embargo, Él nos había dado la buena tierra, nos la dio el primer día, y el otro nos lo dio el último día. Un pastor que se abrió, le testificamos a 9 pastores, y las otras iglesias estaban desiertas, no aparecían. Pero este último pastor sí dijo que él quería que cuando el equipo regresara allá, él quería
que esto se predicara en su iglesia, este mensaje se predicara en su iglesia y que él estaba de acuerdo a hacer esto porque él entendía que el Señor venía y que la iglesia estaba totalmente dormida. Yo le dije que tal quizás no fuéramos nosotros, que iba a ir otro equipo, pero que el contacto lo íbamos a pasar para que esto ocurriera. Lamento no tener las fotos de las personas que realmente encontramos aquí, porque ayer yo estaba en La Habana, o sea, tuve una situación con una herida que tengo en el ojo ahí y no pude darle al pastor con tiempo esto. Pero realmente, amado, Dios está haciendo la evangelización mundial y es muy importante que nosotros entendamos algo. Dios trató, por lo menos principalmente conmigo, con la paciencia y con el amor. O sea que desde este punto, de este vínculo perfecto, sucedió cuando ya lo entendimos, cuando ya recibimos y entendimos que Dios estaba tratando esta área, empezaron a abrirse todas las cosas y todo funcionó, gracias al Señor. Dios les bendiga.